Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén. Bienvenidos al Andén. Aquí comienza el Andén donde no atropellan su opinión, para que entre jóvenes hablemos de las noticias políticas de la semana en el lenguaje de los jóvenes, analizados por los jóvenes, los hechos más importantes en esta, la semana cero, donde arranca el gobierno de Gustavo Petro posesionado como presidente de la República, todo listo con unos actos protocolarios en los que dice el propio presidente, los protagonistas al final son quienes lo apoyaron y votaron por él, la gente que llega a las calles y que lo sigue apoyando. Un gobierno en el que se espera se conozcan además, pues a detalle, quiénes van a acompañar al presidente, porque a horas de su posesión todavía muchos enigmas de los ministros, de los consejeros, de quiénes lo van a rodear para tomar las riendas de Colombia. Gustavo Petro, el presidente de la República, por muchos momentos escondidos para algunos, quedando mal con la agenda para otros, en el caso de los alcaldes, y para unos más tomando decisiones políticas, que eso es lo que está en juego esta semana en Colombia, cuando se siguen anunciando las nuevas reformas, los cambios políticos y las propuestas del pacto histórico, el primer gobierno de izquierda en Colombia. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto acompañarlos y saludo esta noche a Marcela Puentes. Hola Marcela, buenas noches. Volví, hola, buenas noches. Ya era hora. Sí, señora, muy movida la política y muy, además, muchas giras regionales, ¿no? Eso también hace parte del cambio que está planteando el presidente electo Gustavo Petro, que llega al poder este domingo y que nos está poniendo pues a viajar mucho y a conocer muchas regiones de Colombia. Afortunada que la tuvimos hoy por fin para el Andén, hoy que además usted está de cumpleaños, así que de una vez y de paso feliz cumpleaños. Muchas gracias Camila. Eso se tiene que celebrar. Usted celebrando el cumpleaños al tiempo que el presidente electo llega al cargo. Acuérdese, dijo hace unas semanas que él tenía susto, así como los primíparos de las universidades, pero ese susto parece que ya está a un lado porque llegó el momento de gobernar. ¿Y dónde estaba el presidente a todas estas? ¿Será que ¿Ese por es el el enigma? susto estaba perdido por eso, porque está asustado? Sabe que he escuchado muchas hipótesis alrededor de lo que está pasando con el presidente de la República, Gustavo Petro, el presidente que no llegó al encuentro con los liberales hace unos días. Acuérdese que con la bancada y parte de la bancada liberal tenían con él un compromiso, una reunión, y no apareció el presidente. Súmele que después llegaron alcaldes de todo el país y no llegó el presidente. Es que eso es más grave, porque a los políticos, pues bueno, después se pueden encontrar en cualquier parte, pero es que un alcalde de un municipio recóndito, además municipios que lo apoyaron, Camila. Claro. Y los deja plantados, pues no es fácil para nadie. Dicen que hasta en lancha tuvieron que hacer travesías para poder llegar a esta cita con el presidente electo. Además es la segunda vez que los deja plantados. Ya había pasado en Santa Marta, si no me falla la memoria, que no llegó el presidente Gustavo Petro a ese encuentro, por eso la molestia de alcaldes, y ese es el panorama con el que asume Gustavo Petro la presidencia de Colombia cuando se siguen conociendo para dónde vamos, en qué está pensando el gobierno. Y además el pulso por la Contraloría General de la República, que está enredadísimo, todavía nos quedan más o menos dos semanas para que se dé la elección, pero hoy podemos decir que esas mayorías que ha ido consolidando, que se veían como muy cómodas y que decíamos ya las tiene aseguradas, se le empiezan a enredar, porque esto es un pulso por el poder grandísimo. Camila es la persona que va a vigilar los recursos públicos y que además pues tiene puestos y muchos otros beneficios, así que la pelea está de alquilar balcón y vamos a ver qué pasa. Si me permite, no solo es un problema, una pelea, sino un enredo en el que está el presidente Gustavo Petro, pero también el presidente del Senado. Al final lo que está pasando con el muy poderoso Roy Barreras en este nuevo gobierno es que empezaron a desobedecerle en medio de una coalición, de un pacto, de una alianza en la que creíamos había mayorías para el gobierno. Se están dando cuenta con la primera puja que no están así y que los partidos no parecen caminarle del todo al nuevo gobierno. Y que los necesitan, porque si se pelean ahora, Camila, el lunes van a radicar la reforma tributaria, que es el proyecto bandera y el que ha dicho el presidente electo Gustavo Petro necesita que la aprueben sí o sí. Entonces, si rompen las mayorías sin haber empezado el gobierno, pues es por supuesto un escenario que no es deseable. El presidente del Senado intenta remediar el tema y dice que el martes van a intentar lograr un gran acuerdo nacional con los partidos, tratando de recomponer esa relación. Y es que se van a enfrentar a una reforma tributaria que no va a ser lo único polémico que pase por el Congreso. Súmele esa ley de sometimiento que ahora se llama de acogimiento, porque es el nuevo verbo con el que amanecimos en Colombia terminando esta semana, después de que el gobierno
entrante con sus designados, Álvaro Leiva, canciller, y también Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, dijeran que no será sometimiento, que será acogimiento, y eso en la práctica, Marcela, tiene una diferencia. El sometimiento es con las normas, con las condiciones que tenemos hoy, con preacuerdos, con principios de oportunidad a cambio de entregar información, de delatar toda la maquinaria pues que hay alrededor de los grupos armados, alrededor del desarme. Eso es una opción que era sometimiento, pero dicen que no, que los caminos apuntan más al acogimiento, lo que significa que en algún momento tendríamos una justicia creada a la medida de los beneficios que le vayan a dar a esos grupos criminales, que fue lo que pasó en el acuerdo de paz con la creación de la JEP. De alguna manera, la sombrilla y la sombra que hay hoy mejor es: ¿crearemos otra justicia ordinaria, especial, transicional? ¿Cómo? Para poder lograr no un sometimiento, sino que se acojan a esos procesos de paz total. Y que además se vuelve como un arbolito de Navidad, Camila, al que le van a empezar a colgar todo lo que puedan, porque ya sabe usted que la otra preocupación, el otro debate que estaremos dando esta noche aquí en el Andén, tiene que ver con los jóvenes de primera línea, que es un compromiso del presidente electo Gustavo Petro lograr su liberación. Están hoy en las cárceles por vandalismo y otros hechos delictivos, y allí en esa ley de sometimiento podría ser una de las opciones para lograr esa liberación, un tema bien polémico. Esa sí que es la polémica, yo creo que la número 2 de la semana. Lo primero es la Contraloría y la otra es lo que vaya a pasar. Lo que vaya a pasar con primera línea. Están proponiendo desde el mismo pacto histórico que en la ley de sometimiento o acogimiento haya un camino para acompañar a jóvenes de primera línea que están capturados. Alrededor de 32 permanecen en las cárceles. Alrededor de 160 tienen procesos activos, dice la Fiscalía, pero en total son cerca de 300 los que podrían beneficiarse de lo que está buscando el pacto histórico, y es a fin de cuentas la libertad para los jóvenes, una situación que critica sin duda el uribismo y parte de la sociedad que dice... Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, usted la escuchó en Mañanas Blue esta semana. Que si es que se nos olvidó que muchos de esos capturados fueron los que destruyeron Transmilenio, atacaron viviendas, bancos, edificios en Cali, los que vimos protagonizando disturbios en Medellín, y así pareciera que eso pasa a un segundo plano para el nuevo gobierno. Por eso ese es el tema con el que hoy vamos a debatir aquí en el Andén. ¿Cómo podrán buscar la libertad de los jóvenes capturados por vandalismo? Jóvenes de primera línea en su mayoría, que siguen en las cárceles, pero a los que el gobierno les prometió ayudarlos en su defensa y buscar su libertad. Bienvenidos, esto es el Andén. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Continuamos en esta noche de viernes aquí en el Andén analizando uno de los temas de la semana, que es además un tema prioritario en la agenda del nuevo gobierno, y tiene que ver con esa posibilidad de que los jóvenes detenidos en el marco de las manifestaciones del paro nacional salgan libres de las cárceles, pero además se normalice la situación para los que están en detención domiciliaria y otros que están siendo investigados. Y para este tema hemos invitado al representante Alirio Uribe, quien es del Pacto Histórico y es una de esas personas que está liderando desde la coalición de gobierno las estrategias para poder cumplir con ese objetivo trazado también en el informe de empalme del gobierno Petro. Representante, buenas noches y gracias por subirse al Andén. Bueno, buenas noches, un saludo para ti, para la mesa, para toda la audiencia del Andén. Bueno, entremos en materia, representante. ¿Cómo van a hacer en la práctica para lograr esa liberación de los jóvenes de primera línea cuando hay en muchos casos denuncias de vandalismo y de que hayan cometido algunos delitos? ¿Cómo van a hacer ustedes para poder probar que ellos fueron capturados y que son, como ustedes han llamado, posiblemente presos políticos? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que durante las más de 20.000 movilizaciones que se presentaron durante el actual gobierno del presidente Duque, hubo muchísimos hechos de violación de derechos humanos. Hubo muertos, hubo jóvenes mutilados, sin ojos, bueno, hubo de todo, pero también se presentaron miles de detenciones. Si nos acogemos a los informes de Naciones Unidas, al informe de la Comisión Interamericana, a informes de ONGs nacionales, a lo que dicen los abogados y familiares, ellos dan cuenta de que al parecer muchos de estos jóvenes han sido objeto de falsos positivos judiciales, y muchos de los jóvenes que están hoy en la cárcel o en detención domiciliaria efectivamente participaron en las protestas, pero lo hicieron de manera pacífica, o eran comunicadores que grababan las marchas, o eran personas, incluso enfermeras, que prestaban auxilio a los heridos,
o jóvenes de la primera línea que se interponían entre el ESMAD y los manifestantes para evitar la violencia policial. Y obviamente se nos ha informado de que muchas de estas personas pues hoy están ilegalmente detenidas. La Corte Suprema de Justicia también sacó una sentencia donde dijo que la detención de los jóvenes con las capturas, con todo lo que se había presentado, habían utilizado la detención como una forma de reprimir a los manifestantes. Por otro lado, vimos que antes de la segunda vuelta, en la semana inmediatamente anterior a la votación, se detuvieron 40 jóvenes en varias zonas del país, alegando que esos jóvenes iban a participar en supuestos disturbios después de que terminara la jornada electoral. Todo esto muestra que efectivamente pueden haber muchísimos casos. Nos están hablando de aproximadamente 300 jóvenes que pueden estar en esa condición, sea en detención intramural o sea en detención domiciliaria. Entonces, ¿qué hemos hecho en el Congreso? Lo que hemos hecho es crear una Comisión Accidental de Derechos Humanos para ocuparnos de los jóvenes que están presos por la protesta. Y allí están llegando diferentes propuestas para darle salida al problema. Hay una propuesta que ya se hizo en Colombia, que es una mesa de alternatividad penal, que es crear una mesa donde esté la Fiscalía General de la Nación, donde esté la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Naciones Unidas, congresistas y demás, donde estén las organizaciones de víctimas y se pueda mirar caso a caso en qué momento se podría eventualmente pedir revocatorias de medidas de aseguramiento porque se pruebe que efectivamente allí pues hay montajes judiciales. También se ha pensado en la posibilidad de buscar normas, algunos han hablado de indultos, pero también nosotros vamos a sacar varias normas en el Congreso. Una es, por ejemplo, la ley estatutaria de la protesta, que es una ley que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso que expidiera hace varios años y no se ha expedido. Ahí podríamos pensar en introducir algunos artículos al respecto. También se está hablando de una paz total y de hacer la prórroga de la Ley de Orden Público, de la Ley 418, para darle facultades al gobierno para hablar con grupos armados. Allí se podría hacer como ya se había hecho en la Ley 1820, que fue la ley que se expidió para el proceso de paz de las FARC, donde allí habían también unas normas que tenían que ver con protesta social. También se ha hablado de una ley de sometimiento a los grupos paramilitares. Ya hay una ley estatutaria que regula el tema y que hay que modificar, por ejemplo, para hacer un eventual sometimiento a la justicia o acogimiento a la justicia, como dicen ahora, del Clan del Golfo. Entonces, digamos que en este momento no se ha definido cuál es el camino, pero la voluntad que ha expresado el señor presidente Gustavo Petro es que es importante mirar estos casos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dice es que la protesta es un derecho humano, es un derecho fundamental, y que efectivamente, al parecer, fueron criminalizados muchos jóvenes. Pero representante, perdóneme que lo interrumpa, con eso que usted le está explicando al país, que además nos cuenta, pues es la voluntad del presidente electo Gustavo Petro, ¿qué responderle sobre todo a quienes critican la posibilidad de que con esta ley y con esta opción de sacar a los jóvenes de las cárceles se olvide que cometieron actos de vandalismo? Una cosa es la protesta social, creo que estamos de acuerdo en el país en que es un derecho, pero ¿qué responderle a quienes dicen se les olvidó que es que destruyeron estaciones de transporte público, edificios privados, bancos? ¿Cómo mediar con eso de mucha gente que no se les han olvidado esas imágenes? Sí, tú tienes toda la razón, mira, pero ¿qué es lo que hemos detectado? O sea, es claro que si, por ejemplo, aquí hay un proceso contra un joven y está probado que le causó una mutilación, una lesión a un policía, pues esa persona no tiene beneficios porque esa persona está respondiendo por un delito que se cometió en el marco de la protesta y sobre el cual hay evidencia de que eso fue así. O si alguien quemó un transporte público o atacó Transmilenio o lo que sea. Entonces hay que diferenciar de los que sí están detenidos, digamos, justificadamente por protestas donde hay pruebas y demás. Pero mira,
lo que nos han dicho los abogados y lo que nos han dicho las organizaciones es que la mayoría de los jóvenes que fueron capturados inicialmente, que fueron miles, fueron dejados en libertad porque no habían méritos para imponer medidas de aseguramiento. Pero nos dicen que muchos de los que les impusieron medidas de aseguramiento, las pruebas eran montadas o eran falsas o no existían las pruebas. Incluso nos han dicho que muchos jóvenes ya salieron en libertad por vencimiento de términos porque la Fiscalía no tuvo las pruebas para imputarles los delitos. Entonces, digamos, si hay personas responsables de vandalismo con pruebas que estén debidamente procesadas, esas personas tienen que responder ante la justicia. Yo creo que esa es la tranquilidad que habría que darles. Yo te voy a dar una cifra. Mire, la Universidad Surcolombiana hizo una investigación sobre jóvenes entre 18 y 25 años procesados por terrorismo entre el año 2012 y 2017. Fueron 10.460 jóvenes. De esos 10.460 jóvenes que fueron procesados por un delito tan grave como es terrorismo, solamente 400 fueron llamados a juicio. Eso prueba que hubo 10.000 en los cuales no había méritos para ser enjuiciados por esas conductas. Entonces aquí no estamos hablando de un mecanismo de impunidad, aquí estamos hablando de un mecanismo de verdad y un mecanismo de justicia para darle respuesta a un estallido social donde indudablemente hemos condenado la violencia, hemos condenado pero donde es innegable que hubo también pues violaciones de derechos humanos y donde hay personas que están alegando que están privadas de la libertad sin pruebas, que están privadas de la libertad por estigmatizaciones, pero no por evidencias probatorias que permitan demostrar la responsabilidad. Igual, cualquier mecanismo que se apruebe va a pasar por la justicia. Cuando hablamos de la mesa de alternatividad, si se revoca una medida de aseguramiento es porque la Fiscalía va a apoyar eso y es porque el juez de control de garantías la va a decretar. Si se aprueba una norma para dar beneficios, se va a analizar caso por caso en qué caso aplica el beneficio, en qué caso no aplica. Creo que esa es la garantía y van a ser autoridades judiciales las que van a aplicar esas medidas. Representante, pero en el tema político, antes de que lleguen a esa instancia, pues se necesita que se apruebe en el Congreso. Y lo que hemos visto, según el sondeo que hemos estado haciendo, Camila, es que muchos partidos dicen que no le quieren jalar a eso, porque consideran que podría ser un rompimiento de la independencia de los poderes públicos y que ese es un tema de la justicia y pues el debido proceso que ya lo contempla la ley y la Constitución. ¿Ustedes creen, y en lo que han logrado hablar como coalición de gobierno, que les van a alcanzar los votos para sacar adelante esa propuesta? Bueno, ese es otro momento. Nosotros por ahora solo hemos creado la Comisión Accidental para buscar las rutas. Si la ruta es la mesa de alternatividad penal, pues no hay que pasar por el Congreso, porque sería simplemente hacer una mesa de alta instancia para la revisión de los casos. Todavía no tenemos la fórmula. Obviamente si al final se aprueba que se haga un artículo, una ley, pues obviamente va a pasar por el Congreso, va a tener el filtro de todas las bancadas y obviamente pues no se va a hacer nada ni contra la Constitución ni contra la ley. Claro. Finalmente, sáqueme de una duda, representante. Hablar de la ley de sometimiento es hablar de la posibilidad de llegar a la paz total, de que se desarmen grupos como el Clan del Golfo, como los Pacheli y una lista sin fin de grupos armados. En este caso particular de los jóvenes capturados por vandalismo, si me permite llamarlos jóvenes de primera línea, ¿el objetivo último será la excarcelación o hay algún otro objetivo que estén ustedes alcanzando y buscando en este proyecto? Pues mira, yo creo que el objetivo del gobierno es que el gobierno dialogue con los sectores sociales, con los comités de paro, con los jóvenes, y que no pase lo que pasó en el gobierno anterior, y es que no hubo diálogo social y se fue a las calles a hacer represión, a disparar, a mutilar, a detener. Yo creo que lo que quiere este gobierno es obviamente mandarle el mensaje a la sociedad colombiana que el que quiera protestar puede protestar, que lo debe hacer pacíficamente y que va a haber un diálogo social que permita avanzar en los proyectos, en las propuestas de reforma, de cambio, y obviamente si ese diálogo se hace con la sociedad, pues también se va a hacer al interior del Congreso con las diferentes bancadas. La paz total pasa obviamente por generar mecanismos jurídicos y judiciales para desactivar todos los conflictos, tanto con las guerrillas como con los grupos paramilitares.
Pero llamo la atención en esto, mira, en todos los procesos de paz y en la ley que se hizo para las FARC, ahí se metieron artículos que tenían que ver con personas que habían sido injustamente judicializadas por temas de protesta social. Pues esta discusión apenas comienza. Marcela, habrá que esperar qué pasa, es un trámite y es un tema que sin duda volveremos a tocar aquí en el Andén. Nos acompañó Alirio Uribe, el representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. Representante, gracias por haberse subido esta noche al Andén. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Marcela, habrá que esperar qué pasa cuando se presenten esos caminos, porque hasta ahora hay que decirlo, lo están buscando. ¿Cuál será el mejor camino para eso? Que le preguntábamos al representante, el fin último, lo ha prometido el presidente Gustavo Petro, es la libertad de estos jóvenes detenidos. ¿Por dónde lo van a lograr? Habrá que esperar qué políticos, qué sectores, qué partidos se suman a esta polémica propuesta. Claro, porque ahí está la tarea ya asignada por el presidente electo, que este domingo asume el poder y que tiene esa como una de sus prioridades. Así que la bancada de gobierno está moviéndose para ver cómo la cumple. Y como este es uno de los temas más polémicos de la semana, vamos a hacer una nueva pausa en el Andén y ya regresamos con el debate para que sepamos quiénes están a favor, quiénes están en contra, qué es lo nuevo, qué es lo bueno y cuáles serían los caminos que tiene el Pacto Histórico para cumplirle a esos jóvenes capturados de primera línea. Ya regresamos, esto es el Andén. Continuamos con el Andén. Y regresamos este viernes del Andén, Marcela, con nuestros panelistas, los invitados esta semana a la conversación de jóvenes para hablar de los temas de los jóvenes, ahora con una polémica alrededor de quienes protagonizaron actos de vandalismo. ¿Usted qué cree? ¿Que estamos en la sociedad en un momento en el que todos preparados para la salida de los de primera línea cuando fueron los protagonistas de tantos desórdenes? Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas, Camila. Así como nos dijo nuestro invitado, hay realmente esos montajes judiciales y si logran comprobarlo, pues porque nadie puede estar detenido de forma arbitraria e injusta. Pero por otro lado, también es ese mensaje que se le puede enviar a la sociedad sobre la posibilidad de que queden impunes esas actuaciones de los jóvenes que, escudados en el derecho a la protesta, terminaron causando graves desórdenes, involucrando incluso la vida de los ciudadanos, porque acuérdese usted las imágenes de las ambulancias que no dejaron llegar a los hospitales con pacientes muy graves y pues las pérdidas económicas, el riesgo para el empleo, muchas otras cosas que dejó ese paro nacional. Sí, señora, esta polémica apenas comienza, por eso saludo esta noche a Luisa Fernanda Portela, que es analista de derecha, es profesional además en relaciones internacionales y que se sube al Andén como siempre para analizar con su mirada derecha lo que pueden significar este tipo de propuestas. Hola Luisa, buenas noches. Hola para todos, gracias por esta invitación y de nuevo muy feliz de estar acompañando esta audiencia en la que ya llevamos varios años escuchándonos, debatiendo, exactamente. Entonces, pues bueno, súper chévere otra vez estar acá subida al Andén. Luisa, ¿usted en contra de la posibilidad de que Primera Línea recupere la libertad o los jóvenes de Primera Línea recuperen la libertad por cuenta de la propuesta del Pacto Histórico? Sí, claro, por supuesto, Camila. Digamos que era un poco también lo que ya venían ustedes diciendo. Tenemos unos jóvenes que están procesados no solamente por disturbios comunes, sino también por extorsión, por tortura, por homicidio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos realmente dando en este momento cuando se habla de un posible indulto? Porque es que no estamos indultando a los posiblemente inocentes, estamos indultando a quién o de quién están hablando del indulto, a los que ya culparon por extorsión, por terrorismo, por homicidio. Entonces, pues realmente es preocupante cuando se empieza a manosear de esta manera también la Constitución y cuando se empieza a desdibujar sobre todo el tema de cada una de las, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, cada una de las ramas de poder, porque vemos desde un primer momento, el día de que ganó el nuevo presidente Gustavo Petro, que le dijo al fiscal que debería revisar qué es lo que estaba pasando con estas personas que fueron judicializadas en el marco de las protestas, ¿no? De hecho, me parece un poco absurdo porque quienes hoy dicen y empiezan a promulgar el tema de que se les aplique el indulto a las personas que cometieron estos delitos, también están desdibujando lo que es la protesta social. Digamos que este derecho que tenemos como colombianos, porque desdibujan una figura que claramente es importante para las democracias y sobre todo para esta democracia que sigue en fortalecimiento en Colombia. Jonathan,
usted se sube también, Jonathan Silva, usted se sube al andén también para discutir de este tema y también está en esa misma orilla que Luisa, está en contra de esa posibilidad. Pero lo que nos dice esta noche también en el andén el representante Alirio Uribe, quien está liderando este tema en el Congreso, es que hay muchas de esas detenciones que fueron arbitrarias, que hubo montajes judiciales. Entonces, ¿está o no de acuerdo en que se busque una salida para esos jóvenes que puedan estar injustamente detenidos por haber participado en las protestas? Es que yo creo que la ley ya te da mecanismos para demostrar si fueron o no montajes judiciales. Para eso tenemos la Fiscalía y otros entes. También entiendo un poquito el discurso de los cercanos a Alirio Uribe, de que es que la Fiscalía está alguien del gobierno de Duque, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede hacer, y en eso estoy de acuerdo con Luisa, es querer suplantar las acciones judiciales por medio del Congreso. Creo que aquí tenemos que separar la división de poderes y no podemos estar reemplazando instituciones. Creo que para eso hay otras medidas. Pero también una cifra, cerca de 1.500 personas el año pasado fueron, entre el año pasado y antepasado, fueron, digamos que apresadas en flagrancia. O sea, los vieron cometiendo los actos. Hay 71 casos que fue, digamos, ya por orden judicial, que de pronto esos habría que estudiarlos, pero también hay que mirar qué cargos se están imputando. Pero el grueso de estas personas las apresaron porque estaban vandalizando o aún estaban taponando vías, que eso es un delito en el Código Civil. Entonces, por ahí tenemos que partir. En el Código Penal. En el Código Penal, perdón, no civil. Gracias por la aclaración. En el Código Penal esto es un delito. Entonces, si estaban taponando vías, el Código Penal dice que tienen cárcel entre 24 y 48 meses. Entonces, ahí, si los pillaron, ¿qué podemos hacer? Esa es la posición de Jonathan Silva, activista cristiano que se sube al andén. La otra cara de esta moneda es quienes dicen que es una promesa del presidente Gustavo Petro y que debe cumplirla, que debe encontrar los caminos para darle libertad a esos jóvenes. Por eso también saludo a Sergio Mosquera, activista que se sube al andén y que, Sergio, usted me corregirá, pero ¿cree que hay razones para que los jóvenes de primera línea recuperen la libertad? Hola Camila, hola Marcela, hola a todos los que están aquí en la mesa conmigo, qué chévere volver a verlos, en especial a ti Luisa, que estuvimos juntos en el último programa. Gracias. Y yo considero que más allá de ser una promesa de campaña del presidente electo, es una deuda que nos tenemos como sociedad. A estas personas las capturaron en el marco de una protesta que llevó en su momento a más de 2.053 personas a ser detenidas arbitrariamente. Y quienes nos pusimos en su momento el chaleco de los derechos humanos dentro de las protestas vimos cómo realmente era que iban cogiendo a las personas que iban viendo, así como también hemos visto que esa cifra se disminuyó hasta los 300 que podrían ser beneficiados por esta ley de acogimiento. Yo considero que en ese sentido, más allá de liberar a todo el mundo, debemos hacer una revisión de las garantías que se les brindaron tanto en el momento de la captura como de las pruebas efectivas dentro de la individualización de cada una de estas personas. Justamente por eso no las 300 se encuentran en ese momento privadas de la libertad, ni tan siquiera en detención domiciliaria. Julián, ¿usted qué piensa? Porque definitivamente pues este es un tema que muchos dicen termina afectando o puede poner en duda si hay o no independencia de poderes en Colombia. Dicen que podría ser incluso un mal mensaje que el primer tema que se discute hacia la rama judicial sea pedir que liberen a los jóvenes de primera línea. ¿Usted ve que podría romperse ese equilibrio entre las ramas del poder? Bueno, primero que nada, hola Camila, para Marcela, para Luisa, para Sergio y por supuesto para Jonathan. Estoy muy feliz de subirme al andén de nuevo. Yo creo primero en la narrativa que quiere crear este gobierno, que es la contranarrativa de lo que nos ha acostumbrado a la derecha en los últimos años, por no decir todo este siglo y antes, y es en la guerra total. Yo antes de la guerra total creo en la paz total y creo que la paz total tiene unas discusiones difíciles, duras, pero que son unas discusiones en las cuales de lado y lado se tiene que ceder y se tiene que reconocer que se han cometido errores para poder construir. Desde ahí te digo, por supuesto, lo primero, creo en la posibilidad de hablar de los jóvenes de la primera línea que hoy están muchos injustamente privados de la libertad, porque es que es muy fácil dar la discusión y yo invito a mis compañeros, compañeras de panel que salgan de ese punto común. Es muy fácil dar la discusión sobre los grandes delitos y los más horroríficos, pues, de los que aquí están hablando, que no es por supuesto tapar una vía, Jonathan, pero hay
muchísimos de estos jóvenes, la mayoría a los que la fiscalía no les ha podido comprobar que la tipicidad pues de sus conductas para dejarlos en la cárcel, para privarlos de la libertad, y eso por supuesto que amerita una discusión seria y de fondo que lleve a que jóvenes que no tengan la carga probatoria pues en contra, que cometieron algún delito en el marco de unas protestas completamente irregulares y completamente permeadas de delitos por parte de la policía, pues puedan salir en libertad. Creo que es una discusión que hay que dar. Y ahí estamos de acuerdo con Julián, pero no se puede crear una comisión en el Congreso para eso. Creo que deben haber las garantías y se le debe pedir esto a la Fiscalía. Estoy muy en línea. Es que yo creo que sobre este tema nadie puede estar en contra. O sea, ¿quién va a estar aquí en contra que alguien esté preso injustamente? Aquí lo que se está debatiendo es la independencia de poderes, y con eso estoy totalmente de acuerdo con Luis. No, y de hecho yo ayer escuchaba a Lirio Uribe y él decía que efectivamente han venido saliendo algunos que la Fiscalía no ha podido imputarle los cargos por los cuales fueron, que les están asignando, ¿no? Entonces digamos que la justicia viene actuando, claramente, seguramente en este gobierno se va a prestar para que dé celeridad al tema, pero ¿a qué punto, no? ¿Hasta qué punto esa celeridad pues puede ser benéfica cuando se crea desde el Congreso una presión a la justicia? Entonces yo creo que esa discusión me parece un poco grave, sobre todo cuando pues tenemos ya antecedentes también de esta línea política que viene también hablando de un proceso que se dio de paz, cuando tenemos a una gente de las FARC, bueno, que fue de las FARC, hoy congresistas. Entonces digamos que se empieza a revolver un montón de cosas que preocupa y que puede empezar a preocupar aún más, que se confunda esa división de poderes y que tengamos quizás unos casos como hoy tenemos en el Congreso a congresistas que ni siquiera han respondido por sus delitos, pues tengamos también casos de la primera línea, ¿no? O sea, son escalas diferentes, pero que se puede prestar para la discusión. No, pero ahí hay que decir que eso no es cierto, y hay que contarle a la gente también que el Código Penal, por ejemplo, no lo hace la rama judicial. Es que no hay una, digamos, no se mete pues una rama en los roles de la otra rama del poder público, cuando el Congreso, que es el que hace las leyes, por ejemplo, es el que hace el Código Penal, es el que habla pero si hay un tema de una presión. Y el que da las discusiones pues desde el Congreso de cómo se hacen las leyes, pues por supuesto que es tremendamente válido y legítimo que se cree una comisión en esta instancia para debatir algo que debe pasar además por un proyecto de ley. O sea, no es nada. Pero a ver, Julián, pues, bajo esa lógica, escandaloso. tomando esas palabras, quiero también preguntarle a Sergio, porque él decía hace un rato que hay que hacer una revisión de las garantías que tienen estos jóvenes que fueron capturados en el marco de la protesta social. Lo que tenemos que hacer es revisar las leyes, la norma, las condiciones que existen hoy, los delitos como están tipificados, la defensa que se ha hecho de los jóvenes, o tenemos que crear leyes nuevas. Hay dos puntos. Yo creo que si bien dentro del ordenamiento jurídico ya tenemos leyes bastante robustas en esta materia, no considero que sea necesario como tal crear una ley nueva simplemente para verificar las garantías que se le brindaron tanto desde el momento de la captura hasta a este momento a los jóvenes de la primera línea. Pero a la larga sí va a ser necesario que la salida de estos jóvenes venga acompañada de un mensaje del gobierno, y creo que eso es lo que está buscando Alirio Uribe cuando dice de la intención de la creación de esta comisión, que más allá, digamos, yo no lo veo como lo están diciendo Luis y Jonathan, como algo que rompa con la división de poderes, sino más bien como una oportunidad para que con la Fiscalía junto con el Congreso, y valga la pena aclarar que la Fiscalía en estricto sentido no forma parte de ninguna de las ramas del poder público y no está, por supuesto, dentro del judicial porque es un órgano independiente, sino que más bien se sienten realmente en la verificación de este tipo de garantías y que se pueda visibilizar la injerencia que tuvieron estos jóvenes. Y ya, supongo yo, entrarán a hacer un análisis individualizado, uno a uno de los casos en específico, sobre lo que sucedió y lo que no sucedió. Ahora, hay una cosa, y es lo que están diciendo respecto del nombre de la ley, si es de sometimiento o acogimiento. Yo creo que no pueden, por unidad de materia, no pueden ir dentro de una ley de sometimiento, por el simple hecho de que se exige que en estas leyes vayan los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados. Y en la lógica que, digamos, hemos visto que el gobierno ha defendido la primera línea y que nosotros los activistas también hemos estado del lado de estos, no se configuran como ninguno de estos dos tipos de grupos. Así que creo que sí es necesario que hagamos un análisis específico de esto y que realmente, como lo dijo Julián, estemos dispuestos a tener este tipo de conversaciones incómodas que finalmente nos van a llevar a comprender la realidad del otro. Mire, Julián dice algo y sí es cierto, o sea,
El Congreso es el que hace las leyes y es el que hizo el Código Penal. En esa misma, digamos que en ese mismo argumento, entonces el Congreso tendría que entrar a reformar primero el Código Penal, porque es que no existe ningún artículo que diga que los congresistas están en la potestad de sacar a alguien o no de la cárcel. Entonces aquí eso tenemos que dejarlo claro. Entonces lo primero sería un debate sobre el Código Penal y sobre la reforma a la justicia, que eso está pendiente. Todos los sectores están de acuerdo en este país que hay que hacer un debate de reforma a la justicia porque hay altos índices de impunidad. Lo segundo, Sergio, la Primera Línea sí es un grupo terrorista y les quiero recordar, aquí tengo en Facebook la Primera Línea de Medellín, cuando estaba amenazando de incendiar el país en plena campaña presidencial, que iban a hacer lo que tuvieran que hacer si Petro no ganaba. Petro ganó y pues están callados. Entonces mi invitación también es, una cosa son los jóvenes como Sergio, como Julián, o yo no, pues obviamente no estoy a favor del paro, yo que hubiera salido a marchar, que salieron pacíficamente, y otra un grupo que sí, obviamente, violentó policías. Acuérdense del pelado que mataron en las Américas, que decapitaron. Gente de la Primera Línea. Las ambulancias que detuvieron. Las ambulancias que detuvieron, y eso está impune, Sergio, eso está impune. Ustedes no salieron a marchar y a protestar por eso, y eso a mí sí me indigna. Claro, a mí me indigna que a un joven le saquen un ojo, pero también me indigna la violencia hacia el otro lado. Entonces aquí lo que sí no podemos hacer es meter en una sola bolsa a la mayoría, al 80% de jóvenes que salieron a protestar pacíficamente, y a un grupo criminal como la Primera Línea. Y eso le tiene que quedar claro a la sociedad, porque ustedes mismos se pueden estigmatizar si defienden estos grupos. Ojo con eso. Y eso que yo no estoy de acuerdo con las protestas, ni con la retórica progresista, ni con la retórica de izquierda, pero no tiene que ser justo a la hora de señalar a los culpables. Y aquí lo que se está haciendo, y lo último que voy a decir, es que el pacto histórico quiere sacar de la cárcel a sus principales promotores de campaña política, sí, que fue la Primera Línea. Recordemos, Primera Línea de Medellín, la Primera Línea de Bogotá. Miren sus mensajes en las redes sociales y no están promoviendo el terrorismo. O sea, eso lo tenemos que dejar claro, Sergio. Julián, pero precisamente estamos en un nuevo gobierno, seguramente van a cambiar los roles. Lo dijo María Fernanda Cabal, que ya tiene los tenis listos y que ella va a salir a protestar. ¿Qué implicaciones tiene este debate para ese ejercicio del derecho a la protesta, que seguramente con reforma tributaria y muchas otras iniciativas va a activarse en pocos meses con la llegada de un nuevo gobierno que trae propuestas pues que van a generar polémica y resistencia en algunos sectores? Marcela, tiene muchísimas implicaciones, y tiene muchísimas implicaciones porque la Primera Línea no es un grupo que nace de la noche a la mañana porque sí, no es un grupo que sale o que nace pues de la noche a la mañana para comenzar a vandalizar protestas frente a un Estado que estaba cruzado de brazos y que además estaba permitiendo el derecho a la movilización de los estudiantes. No, la Primera Línea es una respuesta no terrorista porque se construye pues bajo una narrativa ahí sí de una serie de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública del Estado colombiano. Es que cuando la Primera Línea nace, Jonathan el SMAT ya había asesinado a más de 15 jóvenes, sin Primera Línea. Y yo creo que eso es mucho más terrorista pues que proponer una movilización dado caso de que un candidato presidencial no ganara. Y es apenas una obviedad, que quienes están movilizando en contra de un gobierno represivo que ha vulnerado los derechos humanos de los estudiantes, de los jóvenes, pues querían que ganara el otro candidato. Eso no estamos pues descubriendo nada nuevo en ese sentido. Creo, por supuesto, entonces que desempolvar un poco la narrativa en virtud de la cual nace la Primera Línea, que tiene que ver con esta discusión de un indulto que sí tiene que pasar por el Congreso de la República, por supuesto. Eso es favorable para la protesta social, sea del espectro que sea. Y hoy, para hablar, por ejemplo, de cómo se ejerce la oposición, hay que decir primero que quien tiene hoy la autoridad sobre las fuerzas militares de Colombia es Gustavo Petro, y que él tendrá que garantizar que esas fuerzas militares no hagan lo mismo que le hicieron o que no se han hecho durante todo este siglo a los que hemos salido a protestar en contra del gobierno. Y eso va por supuesto que no existan más ya que mañana se llamen de otra cosa y que representen al sector de la derecha, sí, pero que si es una Primera Línea que salga a movilizarse para garantizar la movilización pacífica de miles de estudiantes, pues habrá que garantizar que no sean víctimas de falsos positivos judiciales, por ejemplo, y esa es la discusión. También hay que recordar que habían 12 jóvenes muertos y también habían policías asesinados, como el policía de Soacha. Ya habían una policía que violaron. Exactamente. Luisa, y no sé, Julián, ustedes no sé si se acuerdan
del CAI que incendiaron en Santa Librada, con en la localidad de Usme, adentro. con policías adentro, y está bien, todavía no existía primera línea, pero ¿quién mandó a hacer eso? Evidentemente el ELN y las disidencias estaban ahí metidas. O sea, eso ya son informes e investigaciones que están a la luz. Miren. Entonces yo por eso, para que siga Luisa, y por el bien de ustedes, no salgan a defender terroristas, porque yo tengo amigos que salieron a protestar de forma pacífica y no los meto en la línea de la primera línea, y aunque son de la línea ideológica contraria, defiendo sus luchas, pero es que no podemos aquí estar defendiendo a la línea terrorista de Gustavo Bolívar, ojo con eso. No, y también iba a algo que Julián acaba de decir, es un poco, bueno, vayamos al nacimiento de la primera línea. Sí, claro, pero es que también podemos ir al nacimiento de un montón de grupos que quizás nacieron con una especie de pensamiento que es legítimo, pero que luego se desconfiguraron en su propósito o en su ideología inicial, ¿no? Entonces tenemos, o sea, qué pena, pero es que acá tenemos de ejemplo un montón de cosas en el país, como lo es las FARC, no sé, seguramente nacieron por muchas cosas que ellos defendían y luego ¿en qué se volvieron? ¿En qué se volvieron? En un grupo narcoterrorista. Entonces tenemos una primera línea que seguramente nace, como lo dice Julián, por un montón de cosas de irregularidades, de impunidad, pero que hoy en día vemos que han cometido un montón de errores y que son errores que le ha costado la vida también a ciudadanos, a policías, a otras personas que salieron a protestar de una manera legítima y tranquila. Pero entonces justificarlo por el cómo nació, a cómo se comporta ahorita, creo que esa no es la discusión, porque evidentemente se ha desdibujado y hoy no tendríamos esta discusión si no se hubieran desdibujado, porque es que ya están judicializados y ya se comprobó que efectivamente ¿Qué porcentaje están allá. total de la primera línea está judicializado? Lo nombraba Lirio. Es que no es cierto, es que es una falsa analogía poner en la misma línea a las FARC y a la primera línea por esa razón. No, pero, es pero es que no la primera estoy línea, hablando de la primera línea, por supuesto que lo que tienes hoy es regular. a la inmensa mayoría, pero a la inmensa mayoría de personas que hicieron parte de la primera línea, que cogieron pues, y esto suena gracioso, pero así es, que cogieron las ollas de su casa y las pusieron en la cabeza para que no los agrediera pues la brutalidad del SMAT, la mayoría, la inmensa mayoría de personas que hicieron parte de la primera línea están en libertad, y la inmensa mayoría de las personas que están en un proceso penal por haber hecho parte de la primera línea, la fiscalía no ha podido comprobarles nada. Luego que ustedes hablen de la ínfima minoría para hablar de todo el grupo, pues eso es por supuesto lo que es una generalización indebida. No, pero precisamente, inclusive con esto que me acabas de decir, Alirio Uribe ayer decía, la misma justicia está operando y está sacando a las personas en las que no les está encontrando las pruebas para judicializarlos. Entonces digamos que vuelve esta discusión otra vez, como cuál es la intención realmente de hacer esta discusión como tal directamente al indulto de la primera línea, o a quién van a indultar, a los que ya están judicializados o a los que están en presunción ahorita de inocencia porque no los han judicializado. Es que lo que estás diciendo da la razón. Mira, ha pasado un año. El tiempo en la vida y sobre todo en la justicia colombiana, que anda pues pero a cámara lenta todo el tiempo, hoy le están quitando tiempo de vida a jóvenes que están injustamente indicados de haber cometido delitos que luego la fiscalía no logró comprobar y dejar en libertad. Y así van a seguir pasando los años. Es decir, dar esta discusión hoy puede ser una medida urgente para salvar el tiempo de jóvenes que se van a quedar 2, 3, 4 años más en procesos penales que no van a tener ningún feliz término. Luego, por supuesto, que es algo de lo que hay que discutir. Si la mayoría de jóvenes de la primera línea hoy la fiscalía no les ha podido comprobar, entonces ¿qué hacemos esperando a que durante el tiempo resuelvan algo que después los van a dejar en libertad? Julián, eso es un argumento más para este lado que para ese. Ahí le hallaría entonces la razón se me olvidó. A Jonathan, perdón, Jonathan, se me fue el nombre. A Jonathan, cuando decía que lo primero entonces sería la discusión sobre lo que ya está, sobre la reforma de la justicia, sobre todo el proceso penal, porque ese sería entonces el paso a seguir, la discusión, porque entonces entraríamos a que toda la justicia hoy tiene retrasos que evidentemente no debería pasar así. Efectivamente todos estamos de acuerdo con eso, debería decírsele a alguien, listo, tenemos las pruebas, es culpable o no, y que si no es culpable pues no pierda su tiempo de vida allí. En eso estamos totalmente de acuerdo, Julián. Pero entonces ahí le hallo la razón a Jonathan cuando dice que debería entonces darse la discusión en el Congreso sobre la reforma a la justicia y sobre todo el proceso que se está dando hoy penalmente. Claro, Sergio, veo que además usted en esta conversación tiene la posición de lo que estaba insistiendo Julián. Debe darse garantías para que esos jóvenes pues no pierdan años de vida presos mientras avanzan los procesos, ¿es así? Exactamente, es básicamente partir del hecho
de que son jóvenes que, primero, no hay ninguno condenado, sí hay unos que están privados de la libertad con detención intramural, pero por justificantes legales. Lo que yo considero es que igual estoy casi seguro de que en caso tal de que de esto se incluya en la ley de sometimiento, no va a haber un indulto general, van a haber unas condiciones mínimas y máximas para que las personas salgan realmente en libertad en pro de proteger estos años de vida de los jóvenes, como nos dice Julián. Pero algo muy importante es que en realidad se criminalizó la juventud de esa protesta, y eso nos llevó a que estos 300 jóvenes hoy tengan líos con la justicia, y todos sabemos las consecuencias que tiene en Colombia tener líos con la justicia, y más que eso, sabemos la zozobra que tiene uno el despertarse y saber que está en un país en el que, para bien o para mal, puede terminar preso injustamente, para que años después salgan y digan: no, usted era inocente, nos disculpamos. Ahí es donde se dice que en realidad no existen las justificantes para que estas personas estén vinculadas y puedan salir efectivamente por medio de un indulto. Miren, aquí hay algo, y es que creo que sí hay un desconocimiento sobre dónde viene la primera línea. Cuando se decía que la primera línea tiene relación con las FARC, es porque es verdad. Las juventudes comunistas, y los invito a que entren a las páginas de las juventudes comunistas en todas sus redes sociales, invitaban a incendiar el país a través de la primera línea. No estoy mintiendo, aquí está. Miren sus flyers, miren su publicidad, miren su propaganda. Y las juventudes comunistas de Colombia en la historia han tenido relación con las FARC, que después se convirtieron en las juventudes de la UP, y la UP durante muchos años fue el brazo político de las FARC, y esas son las verdades que no le gusta a mucha gente de izquierda radical. Entonces, cuando yo veo realmente estas células cómo se arman en las universidades, en los colegios, porque es que aquí hay algo verdad, aquí hay algo que sí es cierto, es que estas células y políticos del pacto histórico mandaban a los jóvenes a la calle a morir, y después ellos salían no a llorar a los muertos, sino a sacarlos y mostrárselos al país para tener votos y para poder hacer marketing políticos con nuestros jóvenes muertos. Esa es la realidad. Y los invito de verdad que entren a las páginas de la Juventud Comunista de Colombia, que existe. Entonces a mí sí no me pueden decir que es que las FARC aquí no tienen nada que ver. Cuando todo el país llorábamos los jóvenes que mataban en esas protestas, pero no toda la izquierda lloraba a los policías que mataban. Nosotros lloramos los policías, porque es que un policía tiene mamá, un policía tiene hijos, un policía no es un criminal. Un policía le toca salir a la calle a defender el orden público, pero es que aquí la izquierda no llora a los policías porque para ellos son unos enemigos. Entonces yo sí los invito a que seamos objetivos en todo esto, y los invito también a que estudiemos de dónde vienen todas estas células estudiantiles que hicieron parte de la primera línea. Y obviamente no podemos generalizar, porque hubo gente tal vez como Sergio, hubo gente como Sergio, como Julián, que eran estudiantes común y corrientes e hicieron parte de la primera línea, pero sus líderes pertenecían a la Juventud Comunista de Colombia, sus líderes pertenecían a las juventudes de las FARC, de lo que hoy llamamos comunes, y eso es lo que tenemos que empezar a denunciar, y tal vez nos metamos en problemas por esto, pero esas son las verdades que también hay que decir de este lado. Jonathan, estamos de acuerdo en que la integridad física de los policías también importa. Y en su momento, como lo dices, muchas personas lamentamos lo que le ocurrió a los policías físicamente, incluso psicológicamente. Varios de mis vecinos son policías y tenían terror de salir las familias estaban atemorizadas por el paro. Pero no podemos responsabilizar de manera generalizada a las 300 personas vinculadas en procesos judiciales, a 300 personas vinculadas en procesos judiciales por esto, por algo que no hicieron. Sergio y Julián, recordemos que el pacto histórico, Gustavo Petro negó la primera línea en campaña también. Hubo un punto donde dijo: no, eso no los conozco, no sé quiénes son, y Gustavo Bolívar callado. Eso también es injusto, y que después vengan a decir que ahora los queremos salvar. Aquí también hay unas contradicciones dialécticas, y eso también hay que ponerlo pues a la luz pública. Y yo entiendo que hay muchos jóvenes de otros sectores que no necesariamente son del pacto histórico que defienden esto, pero sería bueno que le recalcaran, así como que recalcan que la derecha, que no sé qué, le recalcaran al actual presidente cuando los negó, todo por estar en campaña y no perder ciertos votos conservadores. Jonathan, uno no necesita conocer a alguien para querer que sobre esa persona o sobre ese grupo haya justicia. O sea, tú partes de una base tremendamente equivocada, y es: Petro dijo que no conocía a la primera línea, y ahora que quiere que haya justicia, luego esa es la prueba reina pues de que sí los conocía. Eso no es cierto.
Sí, es tremendamente débil y frágil lo que estás diciendo. ¿Gustavo Bolívar los financió, no? Primero, ¿Gustavo Bolívar los financió? Estoy hablando, y es primero, lo que sucede en el marco de las protestas sociales y de los falsos positivos judiciales también contra muchos integrantes de la primera línea se configura como una injusticia y se ha ido viendo en el tiempo. Luego, que Petro diga que no conoce a los líderes de la primera línea, pues tendrías tú que probar lo contrario, que no lo has hecho ni has puesto el primer argumento sobre la mesa para decir que sí los conoce. Sí, yo no puedo afirmar que los conozca. Puedo afirmar hoy que está actuando como presidente de la República, además liderando una discusión para acabar una situación injusta, y eso le corresponde los conozca o no los conozca. Y lo segundo, también es absolutamente falso que las juventudes comunistas en Colombia en general hagan parte de la guerrilla. Esa es la narrativa que nos metió 50 años en un conflicto armado. Y esa, no, los jóvenes comunistas son jóvenes que ideológicamente tienen todo el derecho de querer que el país ande por el comunismo, y eso es absolutamente respetable. Es una ideología política y está bien, como la tuya será otra, ¿sí? Pero es absolutamente falso y no hay una relación en que los jóvenes de un grupo político o un grupo, una tendencia pues, de pensamiento político hagan parte de un grupo armado. Falso. Miren, aquí hay algo y creo que desconocemos la historia. Miren de dónde venía Alfonso Cano, miren de dónde venía Tiro Fijo, miren de dónde vienen todos los líderes guerrilleros y primero fueron directores de la Juventud Comunista de Colombia, que además eran becados para ir a estudiar a Cuba. Eso no significa que todos los jóvenes comunistas sean guerrilleros, que fue lo que tú dijiste. Todos los jóvenes comunistas comparten una ideología socialista y reivindican la lucha armada en Colombia. La reivindican porque hace parte de su ideología política. No solo el modelo socialista económico y social, sino también la lucha armada y la lucha de clases. Eso es una realidad y yo sí los invito a conocer un poquito de historia, porque es que no podemos aquí ser negacionistas. Ahora, culpamos a la derecha porque es negacionista en ciertos temas y ahora ustedes están siendo negacionistas con otros. La Juventud Comunista se metía a reclutar jóvenes para llevarlos al monte, a las universidades y a los colegios. Esa es una verdad históricamente comprobada. No es verdad que todos los jóvenes, miren la hoja de vida de Alfonso Cano, del Partido Comunista sean guerrilleros. Eso fue lo que tú dices, eso no es verdad. Defienden la lucha armada. ¿Y eso qué es? Ser guerrillero. Bueno, ya digamos que en la discusión como tal respecto a lo que se pretende hacer en el Congreso y la propuesta de Alirio Uribe, yo sí considero, Camila y oyentes, que debería prestarse como una atención especial a esto que se pretende hacer, sobre todo porque es un antecedente a lo que entonces se vendría haciendo con cualquier otro tipo de grupo que presente o que haga algún acto como lo que presentaron lo que se presentó con la primera línea. Hablaba Alirio Uribe que seguramente se presentará o se vendrá ahorita una discusión sobre cómo se tratará el Clan del Golfo, cómo se tratarán otros grupos al margen de la ley. No, o sea, otros grupos, no estoy diciendo que la primera línea sea como tal un grupo al margen de la ley, pero sí es una narrativa que se empieza a dar a nivel país sobre, bueno, si hacemos y cometemos tales delitos, si fue capaz integrantes de la primera línea de cometer terrorismo, homicidio, secuestro, bueno, tortura y demás, y hoy se está prestando esta discusión en el Congreso, pues seguramente es lo mismo que veníamos diciendo, es el mensaje que se le da a otros grupos para que hagan lo mismo y que de hecho tengan una conversación y que el gobierno decida sentarse. No nos vamos a ir muy lejos. ¿Qué está pasando hoy con el plan pistola también respecto a los policías? ¿Qué está pasando y cuál es la narrativa que empieza a dar el gobierno también respecto a esto? Seguramente hay narrativa, hay silencio. Exacto. En estos casos tenemos que ir cerrando porque aquí se nos está acabando el tiempo. Tengo una pregunta final y quiero empezar con Julián y con Sergio, que han defendido esta propuesta que busca darle libertad a jóvenes presos por actos de vandalismo. ¿Ustedes creen que en esta misma lógica y en esta misma propuesta que está construyendo el pacto histórico debe eliminarse el SMAT, Julián? Sí, el SMAT no puede existir más de la manera que nosotros lo conocemos. O sea, es éticamente injustificable que un cuerpo que además primero nació de manera temporal de la mano de Andrés Pastrana ya tenga todo el tiempo que tiene, ya tenga más de 20 años y en esos 20 años tenga más de 20 jóvenes asesinados también. El SMAT tal cual existe hoy no puede seguir existiendo. Luego habrá que dar una discusión de si hay que tener pues un escuadrón antidisturbios que se repiense
piense de otra manera, que exista de otra manera, que además haga parte de la discusión del cambio de la policía, de ministerio, que no exista bajo unas lógicas militares. Hay que una discusión de eso, pero por supuesto que un país que construya una nueva narrativa de paz no puede permitir que siga existiendo un escuadrón móvil que tiene tantas vidas inocentes en su espalda. Sergio, tengo los últimos 30 segundos. ¿Usted cree que el SMAT debe permanecer o debe desaparecer en Colombia? ¿Sergio? Bueno, Sergio ya no está ahí, se quedó pegada a su imagen, conversamos con él en un ratico, Marcela, así que usted ya vio esta discusión hasta dónde llegó y las fibras que está tocando. Habrá que esperar que se presente el proyecto en el que se va a incluir el camino jurídico que crean conveniente desde el pacto histórico. Tendremos que saber si los partidos políticos le caminan o no a esta idea y al final tendremos que saber pues qué es lo que pasa también con la fiscalía, qué hace en estos casos de los jóvenes que han estado capturados. Un debate que no es sencillo, pero que responde a una de las promesas de campaña del presidente electo Gustavo Petro, porque también recuerde que el voto joven fue muy importante para su triunfo en las urnas y por supuesto esto será parte de esas discusiones muy acaloradas que ya estamos viendo en el Congreso y que nos tenemos que preparar para lo que viene. Y que también la vivimos esta noche en el andén. De paso, de nuevo, feliz cumpleaños. Siga muchas celebrando. Gracias, usted que anda de cumpleaños en el andén. A todos, gracias por haberse sumado. A Sergio. Gracias porque realmente es un gran privilegio y una bendición poder cumplir años haciendo lo que uno ama. No nos preguntaron lo del SMAT. No me culpe que se me acaba el tiempo. Ya me están haciendo caras. Julián, Sergio, Jonathan, Luisa, a todos. Gracias y esta discusión continúa también en nuestras redes sociales usando numeral El Andén. El Andén. Blue, la alternativa.